Si pudiéramos ir al libro de Mateo, ahí en el capítulo 23, Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23. Ahí en el pasaje, hermanos, que meditábamos el día de hoy, verso 29. Lo voy a leer, hermanos, del verso 29 al verso 39. Le voy a pedir que lo siga con su vista. Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días, de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos, hermano. Dios de los cielos, delante de tu presencia estamos agradecidos, Señor, por permitirnos, Señor, el enorme privilegio, Padre, de poder estar delante de tu presencia. Toma nuestras vidas, Señor, en esta hora, toma nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, Padre, tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Necesitamos escucharte, necesitamos escuchar tu palabra, Señor, y necesitamos comprenderla, asimilarla en nuestro corazón, en nuestras vidas reales, Señor. Así que ponemos, Señor, nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, para que la obra de tu Espíritu Santo sea en nosotros el que ilumine, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, y podamos comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado meditando estos días en los capítulos 23, 22 del libro de Mateo. Y yo les mencionaba que esta sección en la que encontramos el pasaje que leímos nosotros en esta hora se encuentra dentro de una sección del libro de Mateo. Del capítulo 21 al capítulo 25, hermanos, es una sección dentro del libro de Mateo que habla acerca del rechazo, más bien entra de la entrada del rey a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías y todas las profecías del Antiguo Testamento, y cómo este rey
que iba a construir un templo, como este rey, en realidad, lo que llegó a hacer es a demostrar que ese templo no iba a ser un templo físico, y lo que hace inmediatamente, hermanos, es maldecir y rechazar todas las obras que se hacían en ese templo. Cuando nosotros vamos al capítulo 21, acompáñeme. En el verso 21, en el capítulo 21, en el verso 5, verso 4 y 5, el autor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Jesús entra a Jerusalén y va montado en un pollino, que es un burrito, y ya nos acercamos muy pronto, ¿no?, a lo que el mundo celebra como el Domingo de Ramos, ¿sí? Yo sé que ustedes vienen también de trasfondo católico, ¿sí? Yo la verdad no era nada, ni siquiera ninguna religión, pero algunos vienen de trasfondo católico y entienden esa situación que se celebra. Bueno, esto que vemos aquí sucedió, verdaderamente sucedió. Él entró a Jerusalén. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo entró? Entró sentado, hermanos, en un pollino, en un burrito. Eso lo hizo Jesús intencionalmente para que el pueblo de Israel recordara una profecía que ellos esperaban que se había dado por el profeta Zacarías. Y esa profecía la nombra el libro de Mateo. El autor Mateo menciona en el verso 4 del capítulo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta dijimos? Zacarías. Muy bien. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje lo podemos ver en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este pasaje, hermanos, de Zacarías, yo explicaba en las ocasiones anteriores que se da, Zacarías entra a la escena profética cuando el templo, la reconstrucción del templo, después de que ellos fueron deportados a Babilonia, 70 años después, Dios los hace regresar, cumpliendo así la palabra que él había dicho por el profeta Jeremías, de que los iba a traer de las naciones, y Dios obra en un rey que se llama Ciro. Este rey Ciro era rey de Persia. Recuerde que los babilonios fueron los que conquistaron a Judá y destruyeron el templo y a Jerusalén. Bueno, cuando los babilonios se llevan deportados a los israelitas, a los judíos, a los de Judá, 70 años después, aproximadamente en el 538 antes de Cristo, Ciro, que ya era rey de Persia, conquistan, hermanos, a los babilonios. Entonces, recuerdo que estamos hablando de imperios. El imperio persa comienza en ese entonces, y entonces todo lo que pertenecía al imperio babilónico pasa a ser del imperio persa. ¿Quién era el rey en ese momento? Ciro. Pero Dios, utilizando a este hombre, un rey pagano, hace un edicto. Esto que le estoy diciendo, no lo estoy inventando yo, ni tampoco es una historia nada más que yo pueda ver. Ustedes pueden ir al libro de Esdras y pueden ver esta historia que les estoy diciendo. Ciro, rey de Persia, hace un edicto donde menciona que todos los judíos dispersos regresaran, hermanos, a Jerusalén con el propósito de hacer un templo para Dios. En el libro de Esdras nos dice cómo empezaron a hacer los cimientos, regresaron de Babilonia, empezaron a construir los cimientos, y cuando estaban construyendo los cimientos, vinieron unos enemigos del norte, llamados,
que ahora los podemos ubicar como los samaritanos. Estos samaritanos quieren construir el templo con ellos, junto con los que estaban construyendo en ese momento y los líderes de ese momento, que era Zorobabel y Jesúa. Estas dos personas, junto con todos los ancianos, deciden que estas personas que querían construir el templo junto con ellos no lo hicieran. No lo llevaron a cabo. Querían construir el templo solo. Entonces, estas personas, al verse aludidos por ellos y al no acceder los judíos a que construyeran el templo junto con ellos, los intimidaron y enviaron cartas a los reyes persas para que obstaculizaran la construcción del templo. 17 años pasaron y el templo no se había construido, no se había reconstruido. Entonces Dios tiene que mandar a dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿Para qué? Para que le dijeran al pueblo, ya es tiempo de reedificar el templo. Ya habían pasado 17 años de haber regresado y les dicen, ya es tiempo. Bajo el contexto de Zacarías, entonces, Zacarías capítulo 9, verso 9, donde entra el rey a Sión, que se cumple con nuestro Señor Jesucristo entrando a Jerusalén, el contexto es la edificación de un nuevo templo. ¿Cierto? ¿Sí, hermanos? O sea, la motivación de Zacarías es decirle al pueblo, es momento de reedificar el templo. Y bajo ese contexto de reedificación, el rey entra a Sión y la hija de Sión se debe de alegrar, porque ese rey entra, llega, acaba de llegar. Eso se cumple, según Mateo, se cumple en el momento que Jesús entra a través de un burrito sentado en él. Pero lo primero que hace Jesús al entrar a Jerusalén es lo que dice el verso 12. Entrando Jesús en el templo de Dios y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Yo ya he explicado esto y lo voy a volver a explicar. No es que estuviera mal que hubiera vendedores de animales y cambiadores afuera del templo o en el patio del templo. No es que estuviera mal. De hecho, era algo que Dios en el libro de Deuteronomio había propuesto y había dicho para aquellas personas que venían de lejos y que para que no trajeran de lejos sus animales durante todo ese camino, tenían entonces la posibilidad de que esos animales que ellos habían apartado para el sacrificio los pudieran vender en sus localidades y ese dinero traerlo, y en donde Dios iba a poner su santuario, iba a haber personas que pudieran vender animales. ¿Para qué? Para que estas personas que vinieran de lejos compraran esos animales y los pudieran sacrificar. ¿Sí me explicó? Entonces, no tenemos que entender esto en ese sentido. Mire, seguramente, ¿sí? Y no porque entienda esto, sino que seguramente había ahí trueques malos, ¿sí? Seguramente. O sea, era algo que podemos entender y comprender. Pero la venta en sí de animales no es que estuviera prohibida, no es que estuviera mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús llegó y echó fuera todas estas personas? ¿Por qué? La respuesta la tenemos en el verso 13, mire. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Jesús está empleando aquí en este pasaje dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno se encuentra en Isaías 56 y el otro se encuentra en Jeremías capítulo 7. La razón por la que Jesús está rechazando lo que se hacía en el templo es por estas dos razones. ¿Sí? Su casa de oración, ellos la habían convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Ahora, esa expresión usted la debe de comprender, porque el rechazo de Jesús
era contra el templo y los moradores de ese templo. ¿Quiénes son los moradores de ese templo? Los que iban al templo, los que enseñaban en el templo, los que ministraban en el templo, los que se acercaban al templo. En teoría, eran todos los grupos religiosos de ese entonces. ¿Como cuáles? Fariseos, saduceos y escribas. Que esos tres grupos serían los tres grupos, no los únicos, sino los tres grupos más importantes de ese entonces. ¿Sí me explico, hermanos? Son los que se encargaban, por ejemplo, los saduceos eran los sumos sacerdotes. De ahí, de esa secta, salían los sumos sacerdotes. Los fariseos eran los maestros, los rabinos, los que se encargaban de enseñar y de publicar la ley a las demás personas. Y los escribas eran aquellos que se encargaban de interpretar la ley o transcribir la ley. Esos tres grupos, hermanos, son los que en realidad formaban parte de lo que estaba en el templo. Ahora, el templo representaba para los judíos toda su identidad, lo que ellos eran. Y no estoy hablando desde este momento, sino les voy a poner un ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 7. Ya hemos visto este pasaje en otras ocasiones. Hoy lo vamos a volver a recordar. Jeremías capítulo 7. Va a ser muy importante que tomemos atención en este pasaje. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entender por qué del rechazo de Jesús ante el templo y por qué de sus palabras que iban a seguir después. En el capítulo 7, verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas, ¿para qué? Para adorar a Jehová. El pueblo iba al templo a adorar a Jehová. Cuando nosotros vemos la palabra adorar a Jehová, tenemos que preguntarnos, ¿es lo mismo lo que nosotros venimos a hacer hoy en día aquí para adorar a Jehová que lo que ellos hacían en ese entonces, hablando aproximadamente de unos 500, 600 años antes de Cristo? La respuesta es no. No es lo mismo. ¿Ellos qué llevaban para adorar a Jehová? Animales. ¿Para qué? Para sacrificarlos. ¿Sí? Nosotros no traemos. ¿Usted trajo alguno? ¿O lo dejó allá abajo? No, ¿verdad? No traemos. Ahora, claro que nosotros también ofrecemos sacrificios al Señor. ¿Sí? Alabanza, nuestras propias vidas. O sea, todo eso va más allá. No quiero abordar ese punto. A lo que voy es lo siguiente. Ellos iban y se acercaban al templo. ¿Cómo? Traían su animal. Era algo que Dios les había pedido desde el libro de Éxodo y Levítico. Les había dicho, traigan sus animales. ¿Para qué era el sacrificio de animales? ¿Cuál era la intención de Dios? Si usted ha leído y ha examinado el libro de Levítico, en el libro de Levítico dice que cuando ellos se acercaban al templo con su animal, para sacrificarlo, antes de sacrificarlo, hermanos, ellos tenían que poner su mano sobre la cabeza del animal. Y entonces, sacrificar. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuál era la intención de Dios de que cada persona que llevaba su animal, antes de sacrificarlo, le pusiera la mano en su cabeza y entonces lo sacrificara? En primer lugar, podemos decir que ellos entendían, o Dios les quería dar a entender, que ese animal llevaba su pecado. Estaba muriendo en su lugar y que ellos necesitaban un sustituto para que sus pecados fueran perdonados. En segundo lugar, podríamos entender que si ese animal inocente pagaba por sus pecados, entonces ellos podrían reflexionar y decir, no, ¿cómo voy a seguir haciendo yo las maldades que hacía o las que hago? Al final va a pagar un inocente por mí, entonces, pues mejor ya no lo hago. No sé si me estoy explicando.
Eso era lo que Dios quería mostrarles a ellos. Pero la realidad, hermanos, es que en realidad esto no fue así. El pueblo de Israel se olvidó de la esencia del sacrificio, de lo que representaban los sacrificios. Y en lugar de que ese sacrificio hiciera mella, afectara sus vidas para bien y ellos mejoraran sus vidas cada vez que fueran a sacrificar por el perdón de sus pecados o fueran a sacrificar por el perdón del pecado del pueblo, etcétera, la realidad es que no fue así. El pueblo se acostumbró a hacer sus sacrificios año tras año, siglos tras siglos, milenios tras milenios, y sacrificaban y ya no les afectaba en absolutamente nada. Cuando vemos Jeremías aquí y cuando vemos nosotros el libro de Levítico, cuando expresa el libro, se fue dado el libro de Levítico, estamos hablando, hermanos, aproximadamente de unos 800, 700 años que habían pasado de que Dios le había dado a Moisés el libro de Levítico. Ya habían pasado bastantes años, ¿no le parece? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Ahora, no quiero abordar más porque este ejemplo comienza desde el libro de Éxodo. Pero, ¿qué está pasando en Jeremías? Miren lo que dice aquí. En el verso 2, Dios le dice que se ponga a la puerta para que le hable a todas aquellas personas que iban a entrar a sacrificar sus animales, que era adorar a Jehová. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Leemos juntos? Mejorar vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Qué es lo que lo que Dios está diciendo a través de Jeremías? Le está diciendo al pueblo que ellos no moran en ese lugar. No son los moradores de ese templo. Y si ellos mejoran sus vidas, entonces Dios, ¿qué? Los iba a hacer morar en ese lugar. ¿Sí me estoy explicando? Lo que significa es que, aunque estas personas iban con sus animales al templo a pedir perdón, a ser perdonados por sus pecados, a dar ofrendas de paz, a dar ofrenda por algo que decía la ley, eso que ellos hacían no afectaba sus vidas. De tal manera que Dios le tiene que decir al pueblo, si tú mejoras tus caminos, o sea, en otras palabras, lo que estás haciendo y viviendo no me agrada. La forma en que te estás conduciendo no me agrada. Aunque vengas a sacrificar un animal, aunque vengas a sacrificarme, tu vida no me agrada. ¿Sí me explicó? Dice el verso 4. Perdón, verso 5. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Mire todo lo que hacía el pueblo, hermano. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A personas que iban, ¿dónde? A entrar al templo, hermano. Dice, verso 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio vuestros padres para siempre. O sea, Dios estaba rechazando sus vidas. Y si está Dios rechazando sus vidas, estaba también rechazando ¿qué? Sus ofrendas, sus sacrificios. ¿Sí me explicó? Verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Miren el verso 10 lo que dice, ponga atención. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? O sea, ¿qué le está reclamando Dios? ¿De qué les sirve que ustedes vengan y sacrifiquen? Al final ustedes salen de aquí y siguen haciendo lo que ustedes quieren y viven como ustedes quieren.
hacen lo que ustedes quieren. Y su vida se parece más a la vida de un pagano que a la vida de una persona que sigue a Dios. Y entonces vemos la expresión, verso 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esto significa convertir el templo de Dios en cueva de ladrones. Personas que van al templo, que se han olvidado de la esencia del sacrificio, que se han olvidado de la esencia de lo que Dios quería transmitir a través de que sacrificaran ellos su animal, y simplemente se había convertido en una costumbre, en algo que sus padres habían hecho y ellos adoptaron, y año tras año, mes tras mes hacían, y eso no afectaba en absolutamente nada sus vidas. Ahora, entonces, vamos al libro de Mateo. 600 años después, en Mateo capítulo 21, Jesús entra al templo como rey, cumpliendo la profecía de Zacarías de la reedificación del templo. Y entra al templo y lo primero que hace es tumbar las mesas de los cambistas, rechazar lo que ellos hacían, anunciando y proclamando lo que Jeremías le dijo al pueblo 600 años antes. ¿Qué les dijo? Verso 13. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrón. ¿Qué significa? El estilo de vida que había tenido el pueblo de Israel 600 años atrás era el mismo estilo de vida que cuando Jesús llegó a esta tierra. Personas que iban a... Yo creo que si nosotros viéramos o pudiéramos mirar a esas personas que iban al templo, podríamos decir, wow, son personas que entregadas a Dios, son personas que, mira, fielmente van y sacrifican por el perdón, por una ofrenda de paz, por la expiación, etcétera. ¿De qué? De sus pecados. Y podríamos decir, wow, son buenas personas, mira. Pero Dios estaba rechazando lo que en realidad era. Dios no estaba viendo solamente lo exterior, sino estaba mirando lo que había en su ser, la esencia que son. Por lo tanto, aquí Jesús está también declarando y evidenciando lo mismo. Son personas que habitan y viven en este templo, pero la verdad es que yo rechazo todo lo que ustedes están haciendo en ese templo. Tanto así que en el verso 18 del capítulo 21 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando vemos nosotros esta historia en otros libros, como el libro de, perdón, en otros evangelios, como el Evangelio de Marcos, podemos darnos cuenta que esta higuera representa el templo. Por lo tanto, Jesús lo que está haciendo, hermanos, es maldecir el templo. El templo y los que moran en el templo. Y los que viven en el templo, los que buscan y están en el templo, los que ministran en el templo, los que enseñan en el templo, los que van y se acercan a Dios en el templo. Dios, ¿qué está haciendo? Rechazando y maldiciendo su forma de vida. ¿Por qué? En el capítulo 23, es el único, Mateo es el único evangelio que relata este capítulo 23. Le dedica a los escribas y a los fariseos un capítulo entero. ¿Para qué? Para demostrar a Jesús cuál era la realidad de sus vidas.
Ahora tenemos que entender que estos dos grupos de personas, como los fariseos y los escribas, no son personas cualquiera, son personas que tenían mucha reputación en medio del pueblo. Mucha reputación. ¿Reputación de qué? De ser personas íntegras, de ser personas fieles, que vivían conforme a la ley de Moisés. Pero ¿cómo Dios, cómo Jesús se da cuenta de su realidad? No externa, sino interna. Y entonces nosotros vamos en este momento a leer este pasaje, capítulo 23, para darnos cuenta, hermanos, de cuál era el estilo de vida de estas personas. Ahora, a través del estilo de vida de estas personas, nos podemos dar cuenta que, sin generalizar y decir que todos vivían así, la gran mayoría vivía de esta manera. ¿Cómo? Capítulo 23, verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dan cátedra, son los que enseñaban. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Leemos lo que sigue juntos, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Wow. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. O sea, decían a los demás, haz esto, pero ellos no lo hacían. Verso 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué, hermano? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque no es vuestro Padre porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué vemos? Personas que les gustaba ser elogiados, que en realidad hacían las cosas no para agradar a Dios, sino lo que querían era que la gente los alabara, que la gente les dijera, wow, se sorprendiera, los buscara, los respetara, les diera los asientos y les diera los mejores asientos, los saludaran en las plazas, le dijeran, aquí mi maestro, mira mi maestro. Esa era la intención por la que estos hombres hacían las cosas. No servían a Dios, no buscaban a Dios para agradar a Dios, no. Buscaban agradar a ¿quién? A ellos mismos. A ellos mismos. Dice el verso 14. Perdón, versos 13. Dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un hipócrita, hermanos? La palabra hipócrita en el original, aquí, es una palabra que ellos utilizaban para expresar o referirse a un actor que estaba interpretando una actuación
en un templete, un actor. Un hipócrita representa algo que no es, ¿cierto? O sea, la gente puede ver, puede mirar la actuación, puede ver el personaje que está actuando y la gente dice, wow, qué persona es, o sea, lo hace muy bien, ¿se lo crees o no? ¿Sí? Acaban de pasar los Óscares, ¿no? Sí, no sé si a ustedes les gustan las películas, ¿no? Y sobre todo las películas de Hollywood y todo eso. Y están estos premios, ¿no? Y le dan el premio ¿a quién? Al mejor actor, al mejor actor de reparto, al mejor actor secundario, al mejor actor, al que interpretó mejor su papel. Pero son actores, no son sus vidas. ¿No han visto? Cuando están los actores, vienen aquí a México o van a algún lugar y lo están entrevistando y les preguntan, oye, ¿qué tanto tiene que ver tu actuación, el personaje que interpretas con tu vida? ¿No? ¿No han visto que le preguntan así los entrevistadores? ¿Qué tanto tiene que ver tu actuación, ese personaje que haces con tu vida? Y algunos dicen, no, tiene mucho que ver. O algunos definitivamente dicen, no, para nada, yo soy muy diferente a eso. Pero ese es un hipócrita. A eso se refiere. Y quisiera que adelantáramos un poco. Verso 23, mire lo que dice el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, eran tan diestros para darse cuenta de las cosas minúsculas, ¿no? ¿Sí? Como un mosquito, ¿no? ¿Cómo es un mosquito, hermano? Sí, son cosas insignificantes, ¿no? O sea, son capaces de ver lo más insignificante, pero no pueden ver el camello que se están comiendo ellos mismos. Ese es un hipócrita. Ese era el estilo de vida que tenían estas personas. Y vuelvo a insistir, este estilo de vida representaba a todos los grupos religiosos. Aquí no están nombrados los saduceos. Los saduceos, hermanos, que eran los ricos y la élite del pueblo judío, esos eran los saduceos. Tenían acuerdo con Roma por dinero, puestos políticos. ¿Para qué? Para ser ellos declarados como sumos sacerdotes, porque en este tiempo los que declaraban quién eran los sumos sacerdotes, quién era el sumo sacerdote, ¿saben quién era? Roma. Entonces había corrupción. Imagínense todo lo que había detrás. Pero me imagino al sumo sacerdote llegando con sus túnicas, las de sacerdocio, y la gente respetándolo, haciendo sacrificios, haciendo el sacrificio de la expiación, donde tenía que entrar hasta el lugar santísimo, llevar la sangre, y eso que era tan santo, como lo menciona el libro de Levítico, ellos salían de ahí, hacían corrupción, buscaban el dinero, buscaban beneficio para ellos mismos. Si vemos lo que sí se entiende lo que les estoy tratando de decir. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? El punto que nos debe de llamar la atención es cómo termina el pasaje. Ahí radica todo el punto. Entendemos que Dios está rechazando toda esta situación y toda la vida que ellos tenían, una vida religiosa llena de apariencias.
Eso era lo que ellos vivían, una vida religiosa llena de apariencia. El problema aquí es que Dios, Jesús, el Rey, había llegado y ellos no se habían dado cuenta de quién era Él. Al contrario, lo rechazaron. Entonces la hipocresía de querer ser personas religiosas que buscan a Dios, pero por otro lado, su interior, hermano, está sucio totalmente, era algo que Dios, que Jesús estaba mirando y los estaba rechazando. Dice el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo e injusticia. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Leemos el 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Este es el diagnóstico. Doctor, ¿qué tengo? Jesús les dijo perfectamente el diagnóstico a estas personas. Por fuera te ves muy sano. La gente te ve y dice, wow, esta persona está sanísima, vive bien justamente, es una persona muy buena. Pero por dentro estás llenos de robo e injusticia, llenos de huesos y de muerte. Esa era la realidad del pueblo de Israel, hermano. Fingía, era un pueblo que fingía buscar a Dios, era un pueblo que fingía buscar la presencia de Dios, agradar a Dios a través de la ley. Siempre había una segunda intención. ¿Buscaban qué? El beneficio personal. Ya sea reconocimiento público o ya sea económico. ¿Sabe qué es lo que menciona el libro de Lucas, capítulo 16, acerca de los fariseos? Que eran avaros. ¿No dice aquí que hacían largas oraciones en las casas de las viudas? ¿Para qué cree? Es como si hoy va alguien y dice, no, pues es que puede orar por mi casa, claro que sí. Y ahí se tarda y dice, no, es que tengo que orar más y tengo que hacer, empieza a reflejar a las personas que es muy santo y que tiene mucha unción. ¿Para qué? Para que la gente vea que a lo mejor está muy ungido. O que a lo mejor la gente lo retribuya, ¿qué? Económicamente. Ese era el corazón de estas personas. Y usted puede decir, no, es que estas personas nada más en ese tiempo, hoy no. Pues es momento que nos diagnostiquemos. Porque ellos, ¿sabe qué pensaban de ellos? Mire, el verso 29 dice así, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ahora, ¿por qué hacían esto? Y decís, si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué significa? ¿Cómo se veían ellos, hermano? Es que nosotros somos mejores que nuestros padres. Nosotros no hubiéramos cometido el error de no hacerle caso a Jeremías. Nosotros no hubiéramos causado el error de no hacerle caso a Isaías, a Ezequiel. No, nosotros sí. Si hubiéramos oído a Ezequiel, a Jeremías, entonces sí hubiéramos reaccionado, hubiéramos cambiado. Es lo que ellos están diciendo. Pero ¿cuál fue el reclamo de Jesús, hermano? ¿Cuál fue el reclamo de Jesús a esta generación? Capítulo 11, vamos a verlo. Busca el capítulo 11.
Verso 16 dice, mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa? Vino Juan y les habló acerca del que venía después de él. ¿Y qué hicieron? Lo ignoraron. No le creyeron. Y el pueblo lo tenía por un profeta, hermanos. Después vino Jesús y era el que les estaba hablando en el templo. ¿Y qué hicieron? Le rechazaron. Pero ¿cómo decía el pueblo de sí mismo? ¿Cómo se veía el pueblo a sí mismo? ¿Cómo se veía esta gente que estaba en el templo a sí misma? Nosotros no hubiéramos cometido el mismo error que cometieron nuestros padres. Nosotros, si viniera ahorita Isaías, seguro lo escucharan. Por eso les digo, hermano, tenemos que diagnosticarnos bien nosotros mismos a través de la palabra. ¿Cómo estamos? Somos incapaces, escúcheme, incapaces de diagnosticar a alguien más. Porque nosotros no vemos más allá de lo físico. Pero a través de la palabra sí podemos diagnosticar con qué intención siempre nos acercamos a Dios. ¿Qué buscamos? Una vez una hermana, una jovencita, estoy hablando ya de hace 15 años, una jovencita, estábamos en el grupo de alabanza y se ponía aquí enfrente, estábamos tocando y siempre se ponía ahí y levantaba sus manos y cerraba sus ojos y esas expresiones de verdad de que estaba alabando a Dios y adorando a Dios. Era una jovencita, iba a la secundaria. Y nosotros la veíamos y decíamos, wow, no, o sea, una chica que ama a Dios. Tanto fue lo que nos mostró que me acerqué a ella y le dije, pues, tenía muy bonita voz, tiene todavía muy bonita voz. Le dije, ¿quieres participar al grupo de alabanza? Me dijo, sí. Pasó el tiempo, unos años. Y ya cuando verdaderamente tocó Dios su corazón, me dijo personalmente. ¿Te acuerdas cuando estaba ahí, me ponía ahí? Sí, sí me acuerdo. Pues la verdad, no sentía nada. Ese momento, en ese entonces tenía muchísimos problemas con sus papás. Iba a la escuela y se pasaba las clases y a veces no entraba. Era un desastre. Pero llegaba al templo y por querer cantar, porque le gustaba, fingía que era muy espiritual y levantaba las manos y cerraba los ojos así apretados para que viéramos que ella me lo dijo, no lo estoy inventando. Se pueden fingir, ¿no? Y somos incapaces de darnos cuenta nosotros de las intenciones que hay dentro de alguien. Pero tenemos la palabra. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto central que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es hacia dónde lleva esta actitud. Es una actitud repetitiva, constante y sistemática. ¿De qué? De rechazo a la palabra de Dios. No estamos hablando de 1 año, 2 años, ni siquiera estamos hablando de un siglo. Estamos hablando de siglos enteros donde la palabra de Dios no fue escuchada por el pueblo de Israel. Si yo les mencionara desde dónde fue que el pueblo de Israel comenzó a no escuchar la voz de Dios, ¿usted qué me diría? ¿Desde que salieron de Egipto? Pues no.
desde que estaban en Egipto mismo, el pueblo rechazó escuchar la voz de Dios. Hermanos, ¿a dónde lleva esta actitud? Lo primero que nosotros vimos es que cuando Jeremías le habla al pueblo, hermanos, y le dice, cambien, porque lo que están haciendo no me agrada, dijo Dios. Isaías, 100 años antes, más o menos, se los había dicho también al pueblo. Bueno, como no escucharon, Dios entonces entregó a Judá, a los babilonios, y los expulsó de su tierra. Y fueron destruidos. El punto aquí es que volvemos 600 años después con un nuevo templo ya reconstruido. ¿Y Jesús qué hace? Rechaza ese templo y a los que moran en ese templo y a los que habitan en ese templo, enseñan y ministran en ese templo, los que se acercan a ese templo son rechazados por Dios. ¿Por qué? Por su estilo de vida. Un estilo de vida hipócrita, que fingía, que actuaba. Ahora, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Perdón. Vamos a Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús entonces, ¿cómo termina este pasaje? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, ¿qué dice, hermano? Leemos juntos. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa esto? A ver, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, hermano? Esto sí nos debe de preocupar. Aquí está lo que nos debe de preocupar y ocupar. Siempre pensamos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque sí es cierto, no pasa nada. Salimos de este lugar y no pasa nada. Seguimos nuestras vidas y a ver, ¿qué pasó? No pasó nada. Y así llevamos años pensando que no pasa nada. Pero el libro de Ezequiel nos explica algo importante para nosotros y para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba en Babilonia y Dios le habla a Ezequiel en Babilonia y le dice que escriba este libro de Ezequiel y le da profecías a Ezequiel. Y entre esas profecías le deja ver al pueblo de Israel que estaba en Babilonia qué fue lo que pasó. El libro de Ezequiel declara el pecado del pueblo y cómo Dios está reprendiendo al pueblo, expulsándolo de la tierra y llevándolo a una tierra ajena. Pero le explica al pueblo qué fue lo que pasó con su templo. Hermanos, todavía el pueblo que estaba en Babilonia tenía expectativas de qué, de un día regresar, de que en unos días iban a regresar a Jerusalén para poder habitar y volver a habitar ese lugar. Pero Dios, a través de Ezequiel, aquellos que estaban en Babilonia, les hace ver una escena. ¿Qué escena? Vamos a Ezequiel capítulo 9, por favor. Mire el verso 3, por favor. Dice, y la gloria de Dios, mire, está hablando de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios, hermano? La presencia de Dios. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Cuando hablamos del querubín, estamos hablando de los querubines que estaban en el propiciatorio, que era la tapa del arca. ¿Sí? Esa arca estaba en el lugar santísimo. Y cuando Dios descendía, hermanos, con su gloria, o por ejemplo en el libro de Éxodo, cuando descendía en el libro de Números, ¿qué representaba esa gloria? La nube.
Y la nube se posicionaba en el tabernáculo y entraba en el lugar santísimo. Bueno, dice que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín y sobre el cual había estado el alumbrar de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cinta el tintero de escribano. Entonces, ¿qué dice que hizo la gloria de Dios? Del lugar santísimo, ¿a dónde se posó la gloria? Al umbral de la casa. ¿Qué es el umbral de la casa? Es la puerta de la casa. Entonces, la gloria de Jehová se está moviendo en ese momento. Ahora podremos decir, bueno, Dios puede hacer lo que sea, ¿no? Puede estar ahí o puede estar en otro lugar, Dios va a hacer lo que sea. Pero, cuando nosotros vamos, hermanos, al capítulo 10, dice el verso 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Volvemos a ver la misma historia, ¿no? Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. O sea, el atrio. ¿El atrio qué es, hermano? El patio. Entonces, volvemos a ver. No es tan solo una expresión más, sino que vemos la gloria de Jehová representando la presencia de Dios. ¿Qué está haciendo? Se está moviendo y se está saliendo. Ahora está ¿dónde? En el patio. Recordemos que el lugar santísimo era el lugar donde una vez solamente al año el sumo sacerdote podía entrar. De ahí se trasladó a la puerta y de la puerta al atrio. Aquí mismo en el capítulo 10, verso 18, dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon, ¿dónde, hermanos? A la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de él. O sea, ya estaba ¿dónde? En la puerta del tabernáculo. Hermanos, recordemos, lo voy a poner así, yo lo estoy viendo de este lado y ustedes lo van a entender de este lado. Es un rectángulo. En ese rectángulo, hagan un rectángulo más chiquito. Divídanlo en dos. De este lado, hermanos, tenemos el lugar santísimo y de este lado el lugar santo. El patio y aquí está la entrada del tabernáculo. Lo que estamos viendo es que del lugar santísimo se trasladó a la puerta de la casa, al atrio, y ahora ¿dónde está? En la puerta oriental del tabernáculo, del templo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué nos está mostrando? Va saliendo. Capítulo 11. Verso 23. Leemos juntos. El verso 23 dice así la palabra del Señor. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Dónde la vemos ahora? Fuera del tabernáculo. ¿Qué hizo Dios? Salió. Los abandonó. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue el lamento de Jesús? En el capítulo 23. Hermanos. Capítulo 23, verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Verso 36. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué está haciendo Dios? Jesús, lo mismo que Dios hizo en el templo en el tiempo de Jeremías y Ezequiel. Por la dureza del corazón del pueblo, hermano, Dios los abandonó. ¿Y sabe qué pasó con el templo? Con el templo en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, fue destruido. ¿Y sabe qué pasó con este templo que vemos cuando Jesús entra a Jerusalén? Este templo que vemos aquí, representado por los fariseos, los escribas, los saduceos y todos esos grupos, ¿sabe qué pasó? También fue destruido. Hermano, ¿usted piensa que si nosotros sistemáticamente rechazamos la voz de Dios y nuestras vidas no cambian en relación a Dios, Dios no puede hacer lo mismo en nuestras vidas? Hay quienes dicen es que nosotros vivimos en la gracia y Dios nunca nos va a abandonar. Pues no sé qué pasaje está leyendo usted. Es claro que cuando Dios le dice al pueblo, y nosotros lo vimos en las parábolas del capítulo 21, donde les habla acerca de que el reino les será quitado y les será dado a un pueblo o a unas personas que iban a dar su fruto de él, o sea, significa que esas personas iban a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy buen tiempo, hermano, para darnos cuenta de la realidad de cómo estamos viviendo. ¿Usted piensa que Dios, y voy a decirlo así fuerte, hermano, usted piensa que Dios es tonto y no nos ve en nuestras vidas cotidianas, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos expresamos, qué pensamos, lo que vemos en el celular, lo que no vemos, lo que estamos haciendo a ocultas? ¿Usted piensa que Dios no lo ve? Pues si usted piensa que Dios no lo ve, es más tonto. Pero es más tonto el que sabe que Dios lo ve y aún así lo sigue haciendo. Hermanos, es tiempo de cambiar, porque este pueblo fue rechazado por Dios y fue destruido. A nosotros nos puede pasar la misma situación. Dios nos puede abandonar, pero podemos estar aquí. Podemos estar aquí y decir, no pasa nada. Yo me imagino que los fariseos, saduceos, veían a Jesús en la cruz y decían, miren lo que dijo, todo lo que dijo en el templo, ¿a dónde está? ¿No dice uno de los evangelios que se burlaban? ¿No dice? Y ellos pensaron que seguramente, no, nosotros ganamos. ¿No fue así? Seguramente ellos dijeron, vencimos nosotros. Mira, todo lo que dijo no se cumplió. Ah, no. Tiempo después, 40 años después, fueron destruidos y masacrados por los romanos. Y ese templo que les enorgullecía fue totalmente destruido. No es una historia, hermanos, de ciencia ficción. Es una historia real que sucedió y que nos puede pasar a nosotros. Pidamos a Dios misericordia de nuestras vidas. Tómeselo en serio.
Porque seguramente ahorita si no se lo toma en serio va a llegar a su casa y hacer lo que tenga que hacer y va a decir, ya ves, no pasó nada. Ok. Dios esperó al pueblo que reaccionara, hermanos, siglos, y no reaccionó, y al final los destruyó. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos vivir de acuerdo a su voluntad siempre, buscar su voluntad siempre. Ahí está la invitación de Dios para nosotros. Vamos a